¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo anda? Hola, profe. Bien. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, no sé cuántos han ingresado. A ver, participantes 27, vamos a esperar siempre 2 o 3 minutos, a ver si se agrega alguien más. Pero como yo suelo en algún momento, no siempre, entrar en el grupo de WhatsApp y ver algún comentario, he visto que hay algún tipo de zozobra respecto al parcial de lunes. Yo les digo, miren, primero que les falta una semana, punto primero. Y punto segundo, que han tenido, digamos, cuando uno dice, uy, faltan 3 días para el parcial, digo, ustedes empezaron a cruzar hace más de un mes, con lo cual creo que tiempo les ha sobrado. Ahora, ¿cuál es mi humilde consejo? Es que aquella persona, ¿no? O mujer u hombre, que que no se sienta preparado para el parcial, que realmente diga, no estoy preparado, que no se presente al recuperatorio. Porque muchas veces se presentan al parcial y dicen, no, realmente no estudié, pero bueno, quería presentarme al recuperatorio. Y yo les digo que no es necesario presentarse al parcial, no es condición necesaria para poder dar el recuperatorio. El que no se siente preparado directamente pasa al recuperatorio. En las fechas que están programadas, yo realmente, sinceramente, debía haber, no sé si alguno tiene la fecha de recuperatorio de contratos, ¿la tienen a El 10, mano? el 10 de mayo es. El 10 de mayo. Bueno, Faltan 15 días después del parciales. bueno, con lo cual tienen un tiempo más que prudencial aquellos que no se hayan preparado para la semana que viene, para el 26, como para prepararse para el recuperatorio. La modalidad ya se las dije. Después les vamos a pasar el día viernes en la clase del doctor Juárez, les vamos a pasar, alguno tomará en el Zoom oficial, digamos, en este Zoom de la facultad, yo les voy a pasar mi Zoom, y seguramente el doctor Cataldo, que sé que tiene también un Zoom, pondrá el suyo, y vamos a tomar individualmente a los que se presenten, ¿no? Con la posibilidad de aquel que le vaya mal, con tanto el doctor Juárez o el doctor Cataldo, que que entren a mi sala, y aquellos que no estuvieron de acuerdo con que sean desaprobados, digamos, la apelación, digamos, ¿no? Tienen la posibilidad de apelar y de... La segunda instancia. Claro, digamos que por lo menos 2 personas hayan revisado el parcial, ¿no? De aquel que esté desaprobado. Bueno, vamos a empezar. Ya pasaron 3 minutos. Hay 39 participantes, así que bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver la garantía de saneamiento. Aquellos que me preguntan cómo estudiar este tema, que también es un tema que yo acostumbro a preguntar y aparte sobre el cual tienen que hacer un trabajo práctico, lean el código y aquel que tiene la posibilidad de presenciar la clase, con lo que se da en la clase y el código basta, no necesitan tocar un solo libro. ¿Está? Pero tienen que escuchar lo que yo les digo porque el artículo 1033 del Código Civil y Comercial comienza, en vez de explicar lo que es la garantía de saneamiento, comienza hablando sobre aquellas personas que responden por la obligación de saneamiento. No dice, miren chicos, la obligación de saneamiento es esto, sino dicen, son responsables de la garantía de saneamiento. Vamos a poner el contrato, digamos, el contrato más simple o más común, ¿no? Cuando uno piensa, ahí Mariano Manuel está revisando el código. Cuando uno piensa en un contrato, generalmente se le viene a la mente el contrato de compraventa, ¿no? Yo esto lo he comprobado con personas que son ajenas al campo del derecho. Le digo, a ver, decime una clase de contratos y todos me dicen o compraventa o contrato de locación, como si no hubiera otro, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo, como ejemplo, contrato de compraventa. Yo voy a adquirir un teléfono, ¿no? Y se lo voy a comprar a una persona X, no voy a un negocio, a un negocio, por ejemplo, de la compañía donde yo tengo el teléfono. ¿Qué es lo que yo me quiero garantizar? ¿Qué es lo que yo voy a ver? ¿No?
Primero, lo que debemos ver, ¿no? Si alguno va a comprar un celular que vale, por ejemplo, no sé, vamos a dar una cifra, 50.000 pesos, se lo venden a 5.000, ¿no? Digamos que hay algo que debe estar mal, obviamente, ¿no? Es trucho. Más que trucho debe ser robado. Claro, no lo quería decir. No, pero debe ser robado. Entonces, primero cuando yo compro algo, ¿no? Que yo no dudo cuando voy a una compañía, yo por ejemplo tengo la compañía X, yo el teléfono lo compro en la compañía X porque obviamente no, estoy casi seguro que no va a ser robado, o sea, digamos, sería ilógico que sea robado. El tema cuando yo me voy a una galería, me voy a una casa donde venden, en Buenos Aires pasa, donde venden teléfonos y hay gente encapuchada que dice, mira, te vendo el teléfono, está liberado por tanta plata. Y bueno, digamos, uno en esos casos, evidentemente, no exige ningún tipo de garantía. Pero, digamos, vuelvo a reiterar al principio, cuando yo adquiero algo, cuando yo voy a comprar algo, lo que yo estoy buscando son dos cosas. Primero, que la persona que me vaya a vender me garantice la existencia del derecho y la legitimidad que él tiene para transmitírmelo. O sea, yo tengo una garantía de derecho. Y la segunda, que es en el aspecto material o fáctico, que me garantice la integralidad de la cosa. O sea, la materialidad. Quiere decir que si yo voy a comprar un teléfono, yo se lo compro a Karen Méndez, que la tengo aquí a mi diestra, ¿no? Que yo sepa que este teléfono, ¿no? Le corresponde a Karen Méndez porque ella lo ha comprado, o sea que existe el derecho de propiedad sobre este teléfono, que ella está legitimada para transmitírmelo y que el teléfono funcione, ¿no? A raíz de estas, digamos, obligaciones que existen, y recuerden que vimos como obligaciones o como elementos naturales en los contratos onerosos, porque justamente es el ejemplo típico de los elementos naturales en los contratos a título oneroso, yo sé que la otra parte, cuando yo hice un contrato a título oneroso, tiene la obligación de responder jurídicamente y fácticamente, salvo que pactemos otra cosa. Ahora bien, vamos a ver el artículo 1033 y ahí sí dicen quiénes están obligados a responder por la garantía de saneamiento que supone, ¿no? Que supone esta garantía. Que aquel que me transmitió a título oneroso, ¿no? Un derecho sobre una cosa o la cosa misma, ¿no? Responda en primer lugar por la subsanación de cualquier problema que exista, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es? Es que me subsane, ¿no? Lo que está mal. Y en segundo lugar, si no se puede subsanar, ¿no? Que me reintegre lo que yo pagué e incluso que me puede llegar a indemnizar. Digamos, ¿qué obligaciones emergen de la garantía de saneamiento? La primera es el deber de indemnidad, mantener indemne al adquirente, ¿no? ¿Y cómo se mantiene indemne al adquirente? Mediante, primero, el acto mismo del propio transmitente de no turbar, ¿no? De no ejercer ninguna acción que turbe ese derecho que transmitió, de defenderlo cuando sea demandado o cuando sea intimado extrajudicial o judicialmente, y la tercera, mediante la indemnización, si es que la persona termina o perdiendo el juicio por evicción, digamos, es vencido en el juicio del reclamo del tercero, o cuando la cosa no es apta para el fin, no es apta materialmente para el fin que fue transmitido. Digamos, hay tres incisos en el artículo 1033 que en realidad dos de ellos podrían estar en uno, porque el primero es quien transmitió a título oneroso, el transmitente a título oneroso se responde, y el segundo es quien dividió bienes con otros. Yo digo, el acto de división de bienes supone también una transmisión. ¿Qué es el acto de dividir bienes? Vamos a suponer que Dafne, que está a mi izquierda, Karen y yo somos cotitulares de una fracción de campo.
Si nosotros dividimos, ¿no?, esos bienes, ese bien, hacemos una subdivisión, con lo cual cada uno de nosotros nos quedamos con una parcela, supongamos que en ese acto de división se haya incluido una fracción de campo que es reclamada por un tercero y el tercero tiene razón, ¿no? Tanto Karen como Dafne van a tener que responder ante mí porque dividieron y me otorgaron y me adjudicaron una parte sobre la cual tenía un derecho un tercero. O, por ejemplo, esa parte que me adjudicaron a mí es inundable y por lo tanto no apta para la explotación agropecuaria, con lo cual también van a tener que responder ya sea por la parte, digamos, del defecto jurídico, ya sea por el defecto material de la cosa. Es lo mismo que si me hubieran transmitido a título oneroso esa fracción de campo. O sea, que la división de bienes está incluido en la transmisión a título oneroso de bienes. Y el tercero, que quizás es el más importante para conocer a quién nosotros podemos reclamar, es a los antecesores, ¿no?, que hayan hecho transmisiones a título oneroso. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes fíjense que, como comencé diciendo, es un elemento natural en los contratos a título oneroso. Como elemento natural a los contratos a título oneroso, yo voy a poder demandar a quien me transmitió el derecho y a todos aquellos que están en la cadena de transmisión hasta el momento en que se produjo tanto el hecho de la evicción o el hecho material que hizo que la cosa no sea apta para su uso. Vamos a poner a todos los que tengo en la primera fila. Carolina le vende este teléfono a Camila, Camila se lo vende a Karen, Karen se lo vende a Dafne y Dafne me lo vende a mí. Carolina se lo vendió perfectamente a Camila, digamos, era el teléfono de Carolina y se lo vendió en perfecto estado de funcionamiento a Camila. Camila usó el teléfono, se le cayó, lo rompió y se lo vendió a Karen. Karen se lo vendió a Dafne y Dafne me lo vendió a mí. Yo puedo reclamarle a los antecesores, pero ¿qué antecesores? ¿A Dafne, Karen, Camila o Carolina? No. Digamos, la línea se corta en Camila, porque Carolina lo había vendido, digamos, ella había garantizado y había demostrado la existencia del derecho, pero aparte, cuando ella lo vendió, el teléfono estaba en perfecto estado de funcionamiento. Con lo cual, digamos, los antecesores se cortan. Pero aparte vamos a agregarle una cuestión más a este dilema, que es que en esta cadena de adquisiciones y transmisiones de derechos pudo haber una a título gratuito. Por ejemplo, Carolina se lo vendió a Camila, Camila se lo regaló a Karen, Karen se lo vendió a Dafne y Dafne me lo vendió a mí. Yo puedo reclamar a los antecesores en la medida que hicieron transmisiones a título oneroso, con lo cual, como Camila se lo regaló a Karen, yo no puedo reclamarle a Camila. ¿Está? Muy bien. Ahora vuelvo para atrás. En los contratos a título gratuito, ¿puede funcionar la garantía de evicción y vicios redditorios? Sí. ¿En qué casos? Siempre tenemos que decir cuando fue pactado. Porque así como es un elemento natural en los contratos a título oneroso, puede ser un elemento accidental en los contratos a título gratuito. Con lo cual yo lo puedo pactar perfectamente y puedo poner una cláusula que diga, le dono a Karen mi teléfono y voy a responder en caso de que el mismo sufra un problema de evicción o de vicios redditorios o de vicios ocultos. Con lo cual yo voy a responder. Pero también también se responde cuando yo hago una donación, le dono a Karen mi teléfono, porque ¿qué le estoy transmitiendo a Karen? Vamos a suponer que yo le dono el teléfono a Karen, ¿no? Le digo, toma, te lo dono, ¿no? ¿Qué le estoy transmitiendo a Karen? ¿Quién me responde? La titularidad. Bueno, ustedes quieren decir el derecho de propiedad, ¿no? El derecho, sí. ¿No? Muy bien. ¿Y qué más aparte del derecho en sí de propiedad? Y las obligaciones. ¿Cómo?
el derecho que él ya tenga y las obligaciones, como en este caso la del saneamiento. Está bien, pero ¿qué significa que yo le esté transmitiendo digamos, el dominio sobre... ¿El uso, profesor? ¿Cómo? ¿El uso? Sí, bueno, el La derecho disponibilidad. de dominio es mucho mayor, implica el derecho de uso. Yo estaría transmitiendo el derecho de uso cuando estoy haciendo un contrato de locación, por ejemplo, ¿no? Está bien. Acá me dicen dominio, uso y Los goce, derechos reales, profe. de la cosa, de disponer. General. Digamos, yo le estoy diciendo todas las preguntas, le estoy diciendo, Carolina Buda, dominio, digamos, yo cuando le dono algo, obviamente es el dominio. Uso y goce es lógico, porque yo transmito el dominio, transmito el uso y goce. El uso y goce se transmite en un contrato de locación de cosas. La posesión de la cosa es cuando yo se lo dono y se lo entrego, obviamente, ¿no? Porque puede ser que al ser la donación consensual, puede ser que sea después. El de disponer, obviamente, si me transmiten el dominio, yo voy a poder disponer de la cosa. Pero, hola, profe, buenas noches. ¿qué tal, Lautaro? ¿Cómo te va? Pero, y también los sí, vicios, también, ¿no estás transmitiendo los vicios que tenga la cosa? no, o sea, digamos, cuando yo dono algo, en principio, yo no estoy respondiendo justamente por por la garantía de saneamiento, porque no es un elemento natural y no fue pactado en el contrato. Ahora, después dice Camila, de conservación de la cosa no, porque yo cuando transmití algo a Daniel, digo, yo no voy a conservar digamos, la obligación de conservar la cosa pasará, si quiere, para quien adquirió. Pero realmente creo acertada la opinión de Camila, que dice todas las acciones vinculadas con la cosa. Exacto. Yo, al transmitirte, digamos, al donarte algo, te transmito los derechos sobre la cosa y todas las acciones emergentes que yo tenía. Todas las acciones que tenía yo al momento de la adquisición, o sea, al momento de la donación. ¿Qué quiere decir esto, Camila? Y encender el micrófono. Digamos, si yo te dono algo, en el ejemplo que dimos, vos, ¿qué derecho? Bueno, vos estás justo en el ejemplo, pero digamos, ¿qué puede hacer el donatario? Aquel que adquiera a título gratuito. ¿Qué puede hacer? Todas las acciones que vos tenías contra la persona de la cual habías adquirido a título oneroso la cosa, ahora pasan a mi poder. Es decir, que es... O sea, sí. si a mí alguien me la había donado, vos no tenés una acción para ir contra quien me había donado. Pero si en esa no. Solamente a los de título oneroso. ¿Y dónde se cortaba eso? Cuando alguien donaba la cosa. No, se corta en el momento en que existió el vicio, por ejemplo, si son los vicios ocultos, porque en esa cadena de antecesores capaz que hubo un momento que alguien vendió y la vendió bien, ¿no? Sí. Y puede ser que también se corte, ¿no?, contra aquellos antecesores que vendieron la cosa, ¿no?, y hubo un momento que alguien la robó y la empezó, por ejemplo, a vender. Entonces, bueno, aquellos que vendieron la cosa... Es otra cadena. Exacto, se corta la cadena. ¿Se entiende? Entonces, esta es la responsabilidad, digamos, por saneamiento. Son responsables quien transmitió a título oneroso, quien divide y los respectivos antecesores. No solo para aquel que haya adquirido a título oneroso, sino también aquel que adquirió a título gratuito, puede ir entonces contra los antecesores. Entonces, ¿cómo responde la persona que transmite a título gratuito? Responde por haberlo pactado en el contrato, primero. Segundo, responde el adquirente puede ir contra los antecesores, y el adquirente puede ir contra el transmitente en la medida que el transmitente sea de mala fe. ¿Qué quiere decir de mala fe? Que conocía que la cosa estaba en mal estado y le podía causar un perjuicio, o que la cosa era de un tercero. Pero cuando decimos responde, no responde como si fuera una adquisición a título oneroso, sino que se responde lo que se llama el daño al interés negativo, únicamente por los gastos que tuvo que realizar el donatario en la recepción de la cosa. ¿Está? Vamos a otro punto interesante que
afecta tanto a la evicción como a los vicios redivitorios, o sea, toda la garantía de saneamiento. Es uno de los ejemplos, cuando vimos interpretación, este es uno de los ejemplos que es legal, no es que haya sido pactado en el contrato, sino que es legal, de interpretación restrictiva. Fíjense que el propio código dice que la cláusula que aumenta o limita la garantía de evicción y vicios redivitorios, o sea, la garantía de saneamiento, es de interpretación restrictiva. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que interpretar específicamente las palabras que se utilizaron. Ahora bien, este aumento y disminución, ¿no?, de la cláusula por la cual va a responder el transmitente, si bien tiene que ser interpretada restrictivamente, hay veces que se va a tener por no convenida, digamos, se tiene por no escrita. ¿Cuándo se va a tener por no escrita esta cláusula? A ver, ¿qué piensan ustedes? En los contratos de consumo y en los... No, está bien. En los que se adhieren. No, pero eso olvídate. Pero ¿cuándo en un contrato, digamos, paritario se tiene por no convenida? Lo primero que me tienen que decir, ¿qué es? ¿Cuándo una cláusula de un contrato se tiene por no convenida? Cuando es abusiva. Sí, pero más que abusiva. Cuando no está convenido. Cuando es natural. Porque la cláusula no es abusiva en sí misma. Una cláusula que limite la garantía de evicción de vicios redivitorios no es abusiva en sí misma en un contrato paritario, porque fue libremente pactada. Pero, ¿qué es lo que hace que esa cláusula repugne al derecho? ¿Por qué? Pero tienen que decirlo, tienen que... Cuando contradice una norma indisponible. ¿Cómo? Si contradice una norma indisponible. Sí, pero acá estamos hablando de que el propio código dice que se puede limitar la garantía por evicción de vicios redivitorios, con lo cual no se toca... ¿Cuál es el 1036, profe? Nada. El 1036, ¿no? El de disponibilidad es el artículo. Tenés que decir la palabra. Yo no importa, sí, será el 1036, pero yo quiero que me digas la palabra. ¿Cuándo? Que para todo tipo de contrato sirve. Ailén, ¿qué querés decir? Estipulada. ¿Cómo? Cuando no está estipulada por las partes, no están atentos. No, pero Laura, el tema es que para que se tenga por no convenida, tuvo que haber sido estipulada. Cuando las partes lo conocían. Cuando lo conocían. ¿Cuando conocían quién? Las partes. No, si lo conocen las partes, mira, te diría que si lo conocen las partes, no pasa nada. Y ahora te voy a decir por qué. Pero tienen que, voy a decir una mala palabra, tienen que vomitarlo. Tienen que decirme cuando el transmitente es de mala fe. Cuando el transmitente es de mala fe, siempre se tiene por no convenido algo cuando el que predispone una cláusula, ¿no?, tiene mala fe. O el que hace algo tiene mala fe. En este caso, el que transmite tiene mala fe. Entonces, Mariano, que leyó el artículo, ¿no?, me puede decir ahora, ¿en qué consiste la mala fe del transmitente? La mala fe del transmitente es que cuando conoció, debió conocer el peligro, e igualmente, cuando conoció, debió conocer que la evicción o los vicios, e igualmente lo transmitió. Entonces es de mala fe. Yo, ¿cómo voy a pactar con Mariano Emanuel, por ejemplo, una cláusula donde yo voy a decir que yo no respondo, por ejemplo, por los vicios del teléfono y yo sé que está roto? O sea, que esta cláusula se tiene por no escrita porque yo conozco el vicio e igualmente lo transmito y pacto la cláusula para que yo no responda cuando yo sé que a él lo... ¿Sería un abuso de derecho, profe, ahí también? ¿Cómo? Sería a su vez también un abuso de derecho, porque yo sé que tengo el derecho, en este caso, de suprimir la cláusula, ¿no? Entonces lo uso a mi favor, sabiendo que voy a perjudicar al otro, ejerciéndolo de mala fe. Sí, pero digamos, este es un principio tan básico que vos tenés que actuar de buena fe, ¿no? Que digamos, la cuestión por la cual se anula la cláusula se tiene por no convenida, es porque sos de mala fe. Entonces, yo quiero que vos me digas mala fe, para que no me repitas lo que dice el código, es que cuando vos conocías o debías, digamos, me lo repetís, pero ¿qué significa eso? Significa que vos sos de mala fe, ¿no? Digo como principio general del derecho en materia contractual. Y segundo, y no menos importante, y novedoso respecto al código anterior, es
cuando quien transmite lo hace en su carácter de cuando uno es... ¿Qué me dicen ustedes? No, Mariano, que ya lo leyeron. En carácter profesional. Claro, cuando uno actúa profesionalmente. O sea, ¿pero qué quiere decir esto? Si ustedes lo analizan, ¿no? Dicen, cuando conoció, digamos, se tiene por no convenida, y cuando actúa profesionalmente. ¿Por qué? Porque acá hay una presunción, que es que el que actúa profesionalmente debe conocer necesariamente la existencia del vicio de derecho o del vicio de hecho. Si yo, por ejemplo, y que es parte del trabajo práctico, yo soy un vendedor de autos, ¿no? Y yo me dedico, porque tengo una agencia de venta de autos, yo vendo un auto, le vendo un auto en mal estado a Dora, por ejemplo, yo tengo que conocer que el auto está en mal estado, porque yo justamente me dedico a esto. ¿Cuál es la excepcionalidad para que el profesional no responda cuando quien adquiere también es profesional? ¿No? Dice, entre iguales no se pisan el poncho. O sea, si yo soy revendedor de autos y yo le vendo a Juliana, que se ríe porque ha vendido algún auto trucho seguramente, yo le vendo un auto a Juliana y Juliana también tiene una agencia de autos, ella no puede ampararse en justamente esta cláusula donde yo como profesional debo responder igual si vos como profesional también debías haber conocido que estaba vendiendo algo en mal estado. ¿Está? Entonces, ¿qué se supone en ese caso? Que yo puse la cláusula de no responder y ella me lo estaba comprando en el estado en que se encontraba, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué puede hacer el adquirente? ¿Cuáles son las opciones que tiene el adquirente? ¿No? Y las opciones serán, primero, como es una obligación de saneamiento, exigir el saneamiento. Exigir el saneamiento quiere decir que se pueda subsanar tanto los defectos en el título, o sea, en el derecho que se me transmite, como los defectos materiales que tenga la cosa que se me transmite. Eso es lo primero que yo puedo exigir. Segundo, si yo, por ejemplo, compré un teléfono celular, yo puedo pedir que me lo cambien, que me den otro, ¿no? En tanto que la cosa sea fungible. Si a mí, por ejemplo, si yo compré el cuadro Las Meninas, por ejemplo, Las Meninas no es fungible. ¿Está? Si yo compré la Mona Lisa, o lo que es la Gioconda, no es fungible, con lo cual yo no puedo pedir otra Gioconda, no puedo pedir otras Meninas. Entonces, en la medida que la cosa sea fungible, yo puedo exigir que me entreguen otra cosa, que obviamente cuyo derecho sea de la persona que me lo transmite, o que no tengan los defectos ocultos que tenía el anterior, o como última instancia puedo resolver el contrato, ¿no? Puedo declarar resuelto el contrato, con lo cual debo devolver la cosa y me debe entregar el precio, y también podré reclamar los daños y perjuicios. Ahora bien, respecto justamente al reclamo de los daños y perjuicios, que es otra instancia distinta, porque la resolución supone nada más que la entrega de la cosa, ¿no? Que yo devuelva la cosa y que me devuelvan el precio. Reclamar daños y perjuicios es algo más gravoso, o sea que yo voy a pedir que me indemnicen a su vez por los daños que yo sufrí. También esto tiene su limitación, digamos, tiene sus excepciones. ¿Cuándo no se pueden pedir daños y perjuicios? Primero, cuando el vendedor no conocía o no debía conocer la existencia de vicios en el derecho o en la cosa, o cuando el adquirente conocía o debía conocer la existencia de vicios jurídicos o materiales, cuando la adquisición fue a riesgo del adquirente o cuando la adquisición fue en una subasta. Vamos en los dos primeros casos a decir que ya sea que el transmitente no conoció o no pudo conocer la existencia de vicios, o que el adquirente pudo haberlos conocido, igualmente podrá reclamar los daños cuando el transmitente actúa como profesional. Y el 3 y el 4, en una subasta judicial se venden las cosas en el estado en que se encuentran,
y cuanto la adquisición o la transmisión sea aleatoria, digamos, cuando hay un riesgo, no va a poder reclamar los daños y perjuicios, ¿no? Porque corría justamente el riesgo de que sabía del peligro de que la cosa materialmente esté mal o jurídicamente esté mal, entonces no va a poder exigir daños y perjuicios. Pero fíjense, que es importante saber esto, que cuando hay una transmisión o un contrato aleatorio, igualmente se responde por el precio, pero no por los daños. Entonces, yo pregunto a ustedes, ¿puede ser que en un contrato aleatorio no se responda siquiera por el precio? El viejo artículo 1101 del Código Civil lo decía expresamente, y no lo dice ahora, pero obviamente surge de una hermenéutica completa del código, que es que el transmitente no va a responder ni por el precio cuando lo pacte en el contrato. O sea que justamente la supresión de la garantía de evicción y vicios debitorios no solo sea por los daños y perjuicios, sino que también es por el precio. O sea, yo te vendo este celular, yo no respondo por vicios debitorios, vamos a suponer que yo le diga a Lautaro, que ahora lo tengo al lado, ¿no? Y pongo, no solo que no respondo por daños y perjuicios, sino que tampoco respondo por el precio que vos me entregaste. Con lo cual, si a él no le funciona o tiene algún defecto, entonces no se va a responder. Acá dicen, se cortó, profe. Claro, No sé. eso le iba a pedir, si podía repetir, porque se había cortado para Angélica. ¿En qué parte se cortó? A ver. No sé, yo escuché bien. ¿Qué no escuchaste, Angélica, Rocío? No, debe haber sido para mí, no importa, después. No, pero decime, no te hagas problema, decime, ¿qué es lo que no...? Cuando empezó a hablar del vicio. No, todavía no empecé a dar de vicios, ¿eh? Entonces se me cortó feo, porque entendí que había dicho vicio, reviditorio, y empezó como a hablar y ahí se... No. Yo lo que dije es que, por ejemplo, cuando hacemos un contrato, capaz que esto es lo que no escuchaste, en un contrato aleatorio, ¿no? Digamos, cuando vos haces una cláusula de irresponsabilidad, porque es más difícil, y ahora vamos a ver cuando veamos vicios que sí, hay veces que aumentás la garantía, pero generalmente las cláusulas son restrictivas, son para dejar sin efecto la garantía por evicción o vicios, pero cuando vos haces un contrato aleatorio, lo aleatorio del contrato no significa que ante la, suponete, existencia de un vicio en el derecho o en la cosa, te tengan que devolver el precio. Lo que no te van a dar de ninguna forma es indemnizar. Cuando si yo no respondo por evicción y vicios debitorios, ni siquiera por el precio. Entonces, no te van a devolver ni el precio ni te van a indemnizar. Después, fíjense que el artículo, no sé, ahí quién está siguiendo, Mariano está siguiendo, creo que exactamente... Sí, ahí me di cuenta cómo va la mano. El artículo 1039 creo que es el que habla de lo que puede hacer el adquirente, que es reclamar el saneamiento, pedir una cosa nueva, si es fungible, o resolver. Fungible y degradado. Fíjense que cuando dice resolución, y corregime el número, Mariano, cualquier cosa, dice que es el 1039, se podrá pedir la resolución del contrato salvo en los casos del artículo 1050 y 1057. ¿Puede ser? ¿Que sean esos dos artículos? Sí, correcto. Bueno. Sí. ¿Por qué 1050 y 1057? Se lo voy a decir ahora porque los explica más tarde, pero se los digo ahora, ¿por qué no se puede pedir la resolución en el caso del artículo 1050 y 1057? El 1050 es cuando el adquirente, ¿no? El adquirente adquiere la cosa, tiene un vicio, por ejemplo, de derecho, pero la prescripción, o sea, el paso del tiempo, haya consolidado el derecho en el adquirente. Entonces, si se consolidó el derecho, ¿no?, en el adquirente, nadie le va a poder reclamar nada, con lo cual, digamos, no responde el transmitente. Y el 1057 habla de la subsanabilidad que tiene el defecto en la cosa. Si, por ejemplo, a mí Lautaro me transmitió un derecho sobre este teléfono
y el teléfono es reparable en forma sencilla, entonces yo no tengo derecho a resolver el contrato, sino lo que tengo derecho es a exigir que cumpla cabalmente con el contrato, o sea, que me arregle o me subsane el defecto que tenía la cosa. ¿Se entiende? O sea, la resolución siempre es en última instancia. Bueno, esto es un poco lo que es la obligación y las garantías. Valentina, ¿levantás la mano? Hola, buenas noches. No lo quería interrumpir. No, pero lo que pasa es que estaba recién veo la leyendo mano levantada. No, fue recién, fue recién. Es porque estaba leyendo el artículo 1057, que es de lo que estaba hablando, del defecto subsanable, y al final del artículo dice, queda a salvo la reparación de daños. ¿Qué significa? ¿Es esto que está explicando? ¿De que no hay que No, reparar porque se puede subsanar? Lo que quiero decir es esto. Que justamente, mirá, ¿por qué yo digo estas cosas a veces, no para que uno las entienda? Porque esto sucede en la vida profesional. Yo tengo un cliente que adquiere una máquina, ¿no? Total, no voy a decir, no se sabe quién es una máquina que se utiliza en un salón de depilación definitiva, ¿sí? La máquina tiene problemas de funcionamiento, es subsanable. Entonces, ¿yo qué hago? Valentina, para encender el micrófono. Ay, perdón, ¿lo arreglás? No, yo no. ¿Cómo lo voy a arreglar? Yo que soy el abogado. Me viene a ver mi cliente y me dice, mirá, compré una cosa, hice un reclamo y me están dando vueltas. Yo como abogado, ¿qué hago? ¿Resuelve el contrato? No, no puedo. Porque es subsanable. Lo que me está diciendo vos, Valen, vos, lo que me está leyendo en el código, ¿qué tengo que hacer yo? Los intimás a que te lo arreglen. Muy bien, Lautaro, pero pará. Sí. Pero ahora quiero que Valentina sola me responda. Intimo a que me lo arreglen. Sí. Pero ¿qué más puedo hacer? Pensá un minuto. ¿Me repite la pregunta? Perdón. Mi cliente adquiere una cosa, Sí. ¿no? Una máquina de depilación que funciona mal. Sí. ¿No? Funciona mal, no la puedo usar. ¿Está? Sí. Entonces, llama por teléfono y no le dan bolilla. Me viene a ver a mí, yo le mando una carta de documento donde los intimo a que subsanen el defecto, notifico el defecto, digo que me lo tienen que subsanar de acuerdo al artículo 1039, inciso A, bajo el procedimiento de resolver el contrato, pero aparte, ¿qué más le voy a decir? Y si es fungible, lo puede cambiar por otro objeto de las mismas características. Puede Está pedir bien, el pero cambio. suponete que sea subsanable, o sea que no pueden arreglar. Sí. ¿Qué más le voy a exigir? ¿La reparación por los daños que le haya ¿Qué causado? daños? ¿Cuáles son los daños? ¿Cómo cuáles son los daños? Claro, ¿cuáles son los daños, que sufrió mi cliente? Los daños que le causó el cliente por no poder usar la máquina, lo que haya perdido en ese plazo. Muy bien, el lucro cesante. Eso, perdón, no me salía la palabra. Sabía que era porque no podía atender. Pero a eso voy, Valentina. O sea, todo esto que vos ves en teoría es aplicable en la práctica. Claro. Entonces, sí, es todo lógica pura. De ahí depende que vos, por ejemplo, le mandes una carta de documento, inicies un juicio por resolución de contrato, por ejemplo, y la otra parte te contesta y dice, no tenía derecho a resolver el contrato porque era subsanable. Yo hubiese ido con mi equipo técnico que tengo justamente, hay una garantía que yo le estoy garantizando que la máquina funciona bien, yo hubiese ido y hay un servicio técnico que se la va a arreglar. Está mal resuelto el contrato. Entonces, tu cliente pierde las costas del juicio. Sí. ¿Se entiende? Entonces, vos tenés que informar a que en un plazo te arreglen la cosa, hacer reserva de los daños y perjuicios que te cause desde el momento en que vos no puedes usar la máquina hasta que te la reparen, y bueno, y después verás qué sucede en los hechos. Si te la reparan, no te la reparan, si no te la reparan podrás resolver más daños. Digamos, hay un montón de cosas que yo no te lo puedo decir porque justo estoy en esta etapa yo. Entonces, digamos, cuando vos lees el artículo, no llegamos a esa parte porque estamos viendo justo la parte general, no vicios ocultos, pero bien, cuando vos lo lees tenés que decir, ¿qué quiere decir esto? Y la pregunta es buena, Valentina. La pregunta tuya es buena, porque ¿qué quiere decir la reserva de los derechos? Que vos no tengas derecho a resolver más daños
no significa que vos no tengas derecho a la subsanación más daños. Claro. Ahora bien, ¿cuál es el daño si te lo subsanan? Si te lo arreglan. Sí, el daño es que vos compraste una cosa con la cual trabajabas habitualmente y era tu fuente de ingresos, y al no poder usarla, vos tenés que seguir pagando a tus empleados, tenés que seguir pagando supuestamente un alquiler o lo que sea, ¿no? Y aparte te perdés de ganar, o sea que tenés un daño emergente y tenés un lucro cesante. Claro, sí, es lógica puro. Sí, sí, porque, o sea, te la arreglaron y después el daño ya no está, pero mientras tanto no pudiste atender a tus clientes, tuviste que cambiar los turnos, por ahí algunos ya no te dejó de contratar. Tal cual. ¿Se entiende? Entonces, ¿entendés, Valentina, que deja salvo los daños y perjuicios? Bueno. Sí, perfectamente, gracias. Esto es respecto, más que, Daniel dice pérdida de chance, más que pérdida de chance, acá hay una, o pérdida de clientes, digamos, bueno, hay que ver cuánto tiempo pasó, pero que, digamos, la pérdida de clientes es difícil a veces de probar, pero sí, digamos que el cliente ya no vaya más, es difícil de probar, es decir, perdí un cliente, pero lo que sí tenés es un lucro cesante de los turnos que uno tenía asignado y que no se pudieron cumplir. Y llegó a atender a alguien. Llegó a atender a alguien porque si no se dio cuenta de que la máquina no funcionaba bien, llegó a atender, fueron mal atendidas las clientas. No, la máquina funcionó, no importa. No, porque a ver si después las clientas le van a hacer juicio. No, la máquina funcionó bien durante un periodo limitado de tiempo, muy corto, y después empezó a funcionar mal. Ese es el problema. ¿Está? Entonces, cuando se dieron cuenta que funcionaba mal, a partir de ahí es cuando le dicen, che, mirá, tal cosa funciona mal de la máquina. No le dan bolilla y me vienen a ver a mí. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a la parte de evicción, ¿no? Profe, antes de que arranque, ¿le puedo hacer una pequeña pregunta? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre saneamiento y evicción? Justamente. Saneamiento sobre la materialidad. No, la evicción sobre el derecho. Digamos, el saneamiento es algo generalizado, es para que vos puedas pedir el fiel cumplimiento del contrato, ¿no? Por esas tres cosas que mencioné al principio. Exacto. O sea, sanear significa que vos me cumplas cabalmente el contrato. Entonces, sanear significa y engloba las dos opciones que son la del perfeccionamiento del título, que sería la garantía de evicción, y la subsanación de los vicios materiales, que sería la garantía por vicios ocultos. ¿Está? O sea, saneamiento es más que evicción. Es la reparación de... Exacto, sí, ya ahí lo entendí. ¿Está? Bueno. Bien. Dijimos que la evicción es la garantía por el vicio en el derecho, o sea, por la existencia y legitimidad del derecho transmitido. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo el transmitente responde por evicción? ¿Cuáles son los casos en que responde por evicción? Y acá, de los tres incisos que trae el Código Civil y Comercial, quiero hacer hincapié en el primero, ¿no? El primero dice cuando el adquirente es turbado total o parcialmente por causa anterior o contemporánea en el momento de la adquisición, ¿no? Digamos, lo voy a dejar de lado. El segundo, cuando el adquirente digamos, le hacen un reclamo que está fundado en la propiedad intelectual o industrial, salvo que el transmitente haya seguido las especificaciones que le dio el adquirente. Acá voy a hacer un pequeño alto, ¿no? Para decirle que el transmitente, ¿no? Digamos, si yo le encargo a Valentina, que la tengo acá justo ahora al lado, la tengo a mi izquierda, le encargo que me haga un traje y le digo cómo debe hacérmelo, ¿no? Le digo, mira, hacémelo así, 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 hago un contrato de obra, por ejemplo, y Valentina me entrega la obra, me entrega el traje, y después viene Lautaro Miguel, por ejemplo, que es un famoso modisto argentino, y dice, che, me plagiaron el modelo, ¿no? Valentina, que fue la que me transmitió, ¿no? Me dice, che, yo no voy a responder porque yo seguí las especificaciones de Eduardo. Acá el que plagió fue Eduardo que me dio las especificaciones. ¿Está? Entonces, cuando el transmitente, digamos, comete una violación de la propiedad intelectual industrial, o sea, de algo que está en el INPI, ¿no?
debe responder, salvo que haya seguido las indicaciones del adquirente. Si a mí me dicen, che, mirá, construirme una casa así, 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 ¿no? Hago un contrato de obra, y el contratista me la hace según mis especificaciones, y después César Peli dice, che, esto es un robo de un proyecto mío, el famoso arquitecto, ¿no? El transmitente, o sea, el constructor o el contratista, no va a responder porque siguió las especificaciones mías. ¿Está? Entonces, en este segundo caso no es así. El tercer caso es que el transmitente responde cuando hechos suyos causan una turbación o pretenden causar una turbación en el derecho del adquirente. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que Valentina me vende un terreno y al día siguiente de vendérmelo yo veo que ella está ocupando el terreno. O sea, hay un hecho de quien me transmitió el derecho que es parte de la turbación de mi derecho. ¿Está? Pero me voy a detener en inciso primero porque justamente López Zavalía le hacía una crítica al viejo Código Civil y Comercial que en la definición, ¿no?, justamente de evicción decía algo así como habrá evicción en virtud de sentencia y por la transmisión anterior y contemporánea de un derecho cuando el mismo es turbado o privado total o parcialmente en su goce, uso, posesión, etcétera, etcétera. Decía algo así el artículo. Y López Zavalía justamente hacía una... Se me fue la pantalla. Hacía una discriminación. ¿Ustedes me ven? Sí. A mí se me habían borrado todo. Sí. Hacía una discriminación entre lo que era turbación y lo que era privación. Yo quiero que ustedes entiendan esto, ¿no? Quiero que lo entiendan, independientemente de cómo lo digan, pero quiero que lo entiendan. El transmitente está obligado por evicción a responder, digamos, a pagar, a devolver el precio y llegado el caso a indemnizar, cuando el adquirente es victo. Cuando el adquirente es victo. ¿Qué quiere decir victo separado? Por eso viene la palabra evicción, cuando es vencido. ¿Está? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuándo es qué, profe? La turbación, ¿Cuándo es qué? ¿Cómo? Justo se cortó. ¿Cuándo está obligado? Cuando es vencido. Ah, gracias. Yo quiero decirles esto. La sola turbación no hace que el transmitente deba indemnizar. ¿Qué es la sola turbación? ¿Cuándo nosotros nos sentimos turbados en nuestro derecho? ¿Cuando somos demandados o cuando somos intimados extrajudicialmente? Vale decir, si yo, por ejemplo, le vendí un auto a Dora, ¿no? Y a Ailén, que está al lado, le manda una carta de documento y le dice, ese auto, Dora, es mío, era mío, el auto que te vendió Eduardo era mío, o yo tenía una prenda, Dora no me puede decir a mí, che, vení e indemnizame, porque todavía no sabemos si Dora no va a ganar el juicio porque el auto era mío. O sea, quiero decirles esto, pero solo una cuestión es semántica, de utilización de palabras, es que el adquirente va a poder reclamarle al transmitente cuando es vencido, y cuando es vencido no es turbado. Cuando es vencido no es turbado en su derecho. Cuando es vencido es... Cuando perdió el juicio, profe. Cuando es privado de su derecho. Sí, Mercedes. Cuando hay una sentencia. Sí, Mercedes, muy bien. Muy bien. Gracias. No solo es turbado, sino cuando es privado, parcial o totalmente del derecho adquirido. El problema es que la garantía por evicción plantea a su vez una obligación accesoria que puede o no puede ser cumplida por el transmitente, que es la obligación de defender, y a veces se confunde la obligación de defender con la obligación total de la evicción, que significa indemnizar. La obligación de defender es la siguiente: cuando el adquirente, ¿no?, es intimado extra, y yo agrego extrajudicial porque muchas veces así, extrajudicial o judicialmente por un tercero,
¿no? Te dicen, che, mirá, lo que te vendió Dora, te vendió carne podrida porque no era de Dora, era mío, por ejemplo, ¿no? Si yo soy demandado, yo tengo el derecho a citar por evicción a Dora. Justamente en los códigos de procedimiento de las provincias de Buenos Aires, que es, porque las provincias no delegaron justamente el proceso, hay un plazo para poder citar por evicción, lo dice claramente el artículo, que es en el plazo para poner excepciones, en el juicio sumario, Doctor, se cortó. 10 días, en el juicio ordinario, que se puede constar la demanda. ¿Se cortó? Sí. Sí, ahora está bien, se había cortado. Había cortado. Bueno, digo que las provincias no delegaron las facultades procesales, con lo cual el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires es el que dice cuándo se puede citar por evicción, y es en el plazo para poner excepciones, ya sea 10 días, porque en el juicio sumario el plazo para constar la demanda es de 10 días, pero en un juicio ordinario donde hay 15 días para constar la demanda, uno puede citar por evicción nada más que dentro de los primeros 10 días. ¿Está? Entonces, citar por evicción significa decirle al transmitente, che, vení, defendeme. Vos también aportá toda la prueba posible que tengas para demostrar que el derecho que me transmitiste estaba en cabeza tuya, o sea que vos estabas legitimado para transmitirme el derecho. Vamos a suponer que el juicio se gane. ¿No? Yo le vendo algo a Dora, Ailén le reclama a Dora un derecho sobre la cosa, y Dora, yo me presento al juicio, y Dora y yo ganamos el juicio. Dora fue turbada en su derecho, ¿no? Porque mediante un reclamo de Ailén, pero en el juicio se probó que yo estaba legitimado para transmitirle ese derecho. ¿Yo tengo que indemnizar? No. Porque justamente mi obligación de indemnizar surge de la evicción, de que Dora sea vencida, de que sea evicta. Cuando ella es vencida, yo tengo que... Entonces, yo no voy a hacer absolutamente nada. Porque le digo, che, Dora, ¿viste que lo que yo te había vendido estaba bien? ¿Era mío? Entonces cargará Ailén con todas las costas del juicio. ¿Está? Ahora bien, si yo realmente le vendí algo y no estaba legitimado, el derecho existía, pero yo no estaba legitimado para transmitirlo, porque estaba en cabeza de otra persona, yo voy a tener que pagarle a Dora los gastos de la defensa en el juicio, y aparte voy a tener, llegado el caso, que devolverle el precio e indemnizarla. La pregunta del millón es, cuando Dora recibe una intimación, o cuando Dora recibe una demanda judicial, ¿qué tiene que hacer? Entonces, la respuesta es muy sencilla, porque Dora recibe una intimación extrajudicial o judicial y va a haber un abogado. Nosotros como abogados, ¿qué hacemos en realidad? En la práctica, En la práctica, porque la letra del código es muy linda, pero en la práctica, si yo veo, vamos a ver que le llegue una demanda, si yo veo en la demanda que el derecho del tercero es insoslayable, o sea que yo no voy a poder defender de ninguna manera a Dora, le voy a decir, mira Dora, te conviene allanarte. ¿Por qué? Porque vas a tener menos costas. Porque yo si no tengo que citar. Escuchen bien porque acá viene la diferencia después para poder reclamarle al transmitente. Yo tengo que contestar la demanda, citar en el juicio del transmitente, se van a ofrecer pruebas, se produce la prueba, yo dentro de 2 o 3 años voy a ser vencido, y yo no sé si mi transmitente va a ser solvente, con lo cual yo me tengo que hacer cargo no solo de lo que me está reclamando Ailén, sino de las costas y costos del juicio. ¿Está? Si es dudoso, yo voy a defenderme y voy a citar por evicción al transmitente, le voy a decir, che, venía al juicio y defendeme, y llegado el caso, bueno, si perdemos el juicio, tendré que darle la cosa a Ailén porque es de ella, y yo tendré que reclamarle el precio de daños y perjuicios a mi transmitente. ¿Cuál es la diferencia? Yo le voy a decir cuál es la diferencia, ¿no? Cuando en un caso tenemos que actuar de una forma y cuando tenemos que actuar de otra. Cuando estamos seguros, yo me puedo allanar. Cuando no estamos seguros, tengo que continuar. Porque, ¿qué diferencia hay? Si ustedes leen el código, van a decir que cesa la responsabilidad del transmitente cuando el adquirente se allanó a la demanda,
cuando comprometió el juicio en árbitros o cuando no lo citó al transmitente para que lo defienda en el juicio. Si ustedes después leen la letra chiquita del código, se van a dar cuenta que igualmente el adquirente va a poder ir contra el transmitente si prueba, primero, que hubiera sido inútil citarlo al transmitente, que si no se hubiese allanado hubiese perdido el juicio, o que si no hubiera comprometido la cuestión en árbitros, o sea que en vez de una sentencia hay un laudo arbitral, si hubiera ido a la justicia ordinaria, el juicio se hubiera perdido igual. ¿Está? Entonces, yo probando eso le puedo reclamar igual a mi transmitente. Y le voy a hacer una pregunta a Leopoldo, que hoy está callado y siempre habla. Si yo sigo el juicio y yo pierdo el juicio, ¿cuál es el título base para que yo le pueda reclamar a quien me transmitió? ¿No entendiste la pregunta? ¿Me la puedo repetir? Te repito con lo que dije anteriormente. Si yo me allané sin citarlo al transmitente, si yo comprometí la cuestión en árbitros o no lo cité para que me defienda, ¿está? Me defendí yo solo en el juicio. Yo, para poder reclamar al transmitente, voy a tener que probar que hubiera sido inútil citarlo, que si no me hubiese allanado hubiese perdido el juicio igual, y que si no hubiese comprometido la cuestión en árbitros, en la justicia ordinaria hubiese perdido el juicio. Yo tengo que probar todo eso. Ahora bien, yo lo cité al transmitente, y el juicio se perdió. Yo tengo que hacerle un juicio de daños y perjuicios al transmitente, porque yo fui evicto, fui vencido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el título base para que yo le reclame al transmitente? Cuando yo inicio el juicio de daños y perjuicios, ¿cuál es el título? Como si fuera un pagaré, digamos. ¿Cuál es el título? No me di cuenta. La sentencia que declara que el derecho era del tercero. Es sencillo. Miren, vuestra señoría, vengo a reclamar un juicio de daños y perjuicios contra Dora Zamberis, que vengo a reclamar el precio y los daños y perjuicios, porque me transmitió una cosa, y hubo evicción, y acá está la sentencia. No tengo que probar nada. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que la diferencia entre que uno se allane o no cite al transmitente es una cuestión de inversión de la carga de la prueba. Si yo seguí durante todo el proceso, yo lo cité por evicción, vino, me defendió, perdimos el juicio, yo con la sola sentencia le puedo reclamar al transmitente que me devuelva la plata y que me pague daños y perjuicios. Si en cambio yo no hice nada de eso, directamente me allané al derecho del tercero porque lo veía que era verosímil, se invierte la carga de la prueba. Y como no tengo sentencia que haya declarado la evicción, yo cuando reclame los daños y perjuicios voy a tener que probar que lo hubiera perdido igual aunque no me hubiese allanado, que era inútil seguir con el juicio porque lo hubiera perdido igual. Entonces, vos me decís, ¿qué te conviene? Y si yo sé que lo voy a perder igual, yo no voy a seguir el proceso durante 2 años porque voy a tener que reclamar más de mi transmitente. Porque yo sé que lo voy a perder el juicio. Entonces me conviene allanarme y me conviene probar que hubiese perdido el juicio y pedir ya directamente el embargo del transmitente porque voy a ganar tiempo. Si en cambio el derecho es dudoso, yo no me puedo allanar. Porque si yo me allano y el transmitente prueba que el derecho había sido bien transmitido, yo le entregué la cosa al tercero y no le puedo reclamar nada al transmitente, con lo cual me quedo sin nada. ¿Se entiende? Esto es evicción. Entonces, la evicción es un vicio en el derecho, un vicio que había en el derecho transmitido, ya sea no existía el derecho o el transmitente no estaba legitimado para transmitírmelo, se da en estos casos, ¿no? En estos casos que dimos, hay obligación de citarlo para que me defienda, hay obligación de ir a la justicia ordinaria y no comprometer la cuestión en árbitros, hay obligación de ejercer todos los mecanismos de defensa, pero aunque no se hagan, igualmente uno le puede reclamar probando que era todo inútil. Punto aparte. ¿Cuándo no se le puede reclamar al transmitente? Primero, cuando los actos de turbación, los actos de hecho,
sean ejercidos por terceros, y cuando el hecho que causa esta turbación sea un hecho del príncipe, digamos, cuando la turbación sea una cuestión legal, la turbación que causa una pérdida parcial. Por ejemplo, digamos, esto a veces lo hago en el pizarrón y parece mucho más, es más didáctico. Si vamos a suponer que Ailén me vende a mí un campo, ¿no? Que queda sobre la ruta 2. Yo adquiero ese campo, ¿no? Yo adquiero el campo, y a los 5 días veo que el vecino pasa los camiones con el ganado por mi campo. Y le digo, che, ¿qué haces vos? Digo, me estás pasando por mi campo. Y dice, no, yo tengo una servidumbre de paso, ¿no? La servidumbre de paso es un derecho real que tiene un fundo, ¿no? que no tiene acceso a la ruta, por el camino más inmediato posible, de salir de la ruta, en la medida que no pase justamente, por ejemplo, por la casa, no puede hacer un agujero y pasar por la casa, sino que deberá rodearla para pasar para la ruta. Esta servidumbre es una servidumbre legal, no es convencional. Vale decir que si yo le adquiero el campo a Ailén, y a mí Lautaro me pasa con su ganado, yo no puedo decir, ah, no, mirá, Ailén, vení y respondeme por evicción, porque estoy privado del derecho, digamos, de disfrutar el total de la cosa, porque en algún momento Lautaro tiene derecho a pasar con el camión de ganado. Yo no lo puedo reclamar esto a Ailén, porque esta privación parcial o la turbación que yo tengo en el derecho de propiedad, proviene de una obligación legal, porque la servidumbre es legal. Si en cambio, y esto lo van a entender mejor en derechos reales, si en cambio, ¿no? Yo le compré un campo a Ailén, y Ailén no me dijo nada, y había hecho una servidumbre de agua, por ejemplo, a favor de Dora, un contrato de servidumbre de agua, le había dado la posibilidad de sacar agua, que yo la desconocía, ahí sí le voy a poder reclamar a Ailén, y le voy a decir, che, me vendiste algo, y acá no es la existencia de derecho transmitido, no es la que vos me transmitiste, porque yo veo menoscabado mi goce por una servidumbre que vos no me la dijiste. Entonces, en ese caso, al ser una servidumbre que fue pactada en un contrato por Ailén, entonces yo sí le puedo reclamar. Si esa servidumbre, vuelvo a repetir, es una servidumbre de paso, la cual es legal, yo no le puedo reclamar nada a Ailén. Voy al segundo ítem que compone la garantía de saneamiento, que son los vicios ocultos, ¿no? En el mismo Código Civil, y yo todavía tengo la manía, digamos, tengo la costumbre inveterada, y ya no la voy a poder cambiar, de llamar los vicios redimitorios, a los que este código llama vicios ocultos, y entre los vicios ocultos están los vicios redimitorios, ¿no? Es como que hace una diferencia entre lo que es vicios ocultos y vicios redimitorios. Artículos 1051 y 1053 del Código Civil. El Código hace una cosa que, fíjense, que va a causar problemas. De hecho, justamente el trabajo práctico es sobre cómo evitar contractualmente este problema. Porque dice, son vicios ocultos. Los que no están contemplados en el 1053, ya una visión negativa. En vez de decirme cuáles son, me está diciendo los que no están contemplados, con lo cual yo ya no sé directamente cuáles son los vicios ocultos. Y en segundo lugar, en el inciso 2, me habla de los vicios redimitorios propiamente dichos, que son los que planteaban el viejo artículo 1064 del Código Civil de Vélez Arfiel, que son las deficiencias que tienen las cosas, las cuestiones materiales, deficiencias materiales que tiene la cosa, que la hacen inútil para el destino que yo quería darle. O sea, yo adquirí una cosa para un destino, ¿no? Y tiene un vicio de tal magnitud, un vicio en material de tal magnitud, que la hacen inútil para el destino que yo la había adquirido. Y que de haberlo yo conocido de antemano, que tenía ese defecto oculto, yo no la hubiera adquirido o hubiera pagado menos. Si yo, por ejemplo, compro una cortadora de pasto que no me permite cortar los bordes,
yo también capaz que lo hubiera adquirido, pero de haber sabido que tenía ese vicio, que estaba rota la parte de la bordeadora, yo hubiera pagado menos por la cosa. ¿Está? Entonces, las dos opciones, o que yo no lo hubiera adquirido, o que yo directamente hubiera pagado menos por la cosa. En vicios, en esta parte de vicios ocultos o vicios redditorios, está justamente la posibilidad de observar que también puede ampliarse la garantía. ¿Se acuerdan cuando hablamos que el aumento o la disminución de la garantía de saneamiento era de interpretación restrictiva? Bueno, acá existe la posibilidad de saber, che, ¿cómo se puede aumentar? ¿Cómo se puede aumentar la garantía? Porque en la parte, digamos, de evicción es difícil observar que haya, digamos, un aumento. ¿Cómo puedo aumentar la garantía? Y bueno, pactando una indemnización muy superior a la que yo podría recibir si es verdad que yo soy vencido, por ejemplo. Pero acá, en la parte justamente de vicios, observamos en dos situaciones que se aumenta la garantía. Primero, en el caso, ustedes lo habrán escuchado, lo que se llama garantía extendida, que es una extensión del plazo, ¿no? Digamos, una extensión convencional del plazo legal por el cual debe responder el transmitente. Y la segunda... Doctor, es media mentirosa esa, ¿no? No, si la garantía extendida es gratuita, no es mentirosa. No, el problema es que la garantía extendida es lo más caro del contrato y por lo que recibe más comisión del vendedor. Cuando te logra vender la garantía extendida. Es aunque te parezca mentira, porque estadísticamente, esta garantía extendida es por un tiempo en el cual la cosa no va a funcionar mal, con lo cual es una ganancia total para para el tramitente. Pero bueno, lo vamos a dejar, Mercedes, porque digamos, eso es cuando te la venden, cuando te aumentan el precio por la garantía extendida. Acá yo te estoy diciendo cuando es gratuito. Entonces, si yo te extiendo gratuitamente la garantía, entonces te estoy ampliando la garantía por vicios redditorios. Y también es que cuando yo hago vicios ocultos o vicios redditorios, te digo, yo respondo por esto, por lo cual no hubiese respondido si yo no lo hubiera pactado. Por ejemplo, Claudio Martín Leiva, ¿no? Claudio Martín es corredor de autos. No sé si sabían ustedes. ¿Sabían? Bueno. Yo soy vendedor de autos, ¿no? Entonces, si yo le vendo un auto marca X a Claudio, yo voy a responder por los vicios comunes que todos conocemos que puede tener un auto. Si en cambio Claudio Martín me adquiere ese vehículo y nosotros, a sabiendas, ¿no?, que él me lo adquiere para correr una carrera, yo le garantizo que el motor puede, ¿cómo se dice?, tener revoluciones por minuto. ¿Cómo es? Fallos de fuerza. Sí, pero puede, hay una palabra que puede girar, no se puede girar tantas revoluciones por minuto. ¿no? Revoluciones. Sí, revoluciones por minuto, pero no sé cómo es, no es girar, es que puede... Vueltas. Sí, bueno, no importa, bueno, ustedes me entendieron. Y el auto, a esas revoluciones por minuto, cuando se pone en rojo, se funde, yo obviamente voy a responder porque yo lo que no le estoy garantizando a nadie, digamos, Lautaro me compra un auto y sabe por el manual de instrucciones que no puede acelerar, por ejemplo, vamos a suponer que sea de caja manual, no puede ir en primera a más de 5.000 o 6.000 revoluciones por minuto, y la pone a 10.000 revoluciones por minuto, yo no voy a responder. Porque, digamos, yo garantizo la materialidad del acto en la medida que él lo utilice bien. En ese caso, el vicio será posterior. Digamos, no tiene su origen en una falla mecánica, sino una falla de funcionamiento de utilización por parte de él. Si en cambio yo le garantizo a Claudio que ese auto lo puedo utilizar en una carrera, y en esa carrera el auto sufre un desperfecto, es que yo creé vicios redditorios que no existían. Yo, por el contrato, le garanticé vicios específicos para una actividad específica que naturalmente no hubiesen existido. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Perdón, profe, ¿puede repetirlo eso último que dijo? ¿Qué parte? Decime, María. La última parte. Cuando sí tenés que responder. Digamos, si yo te vendo algo y vos, de acuerdo al uso normal y habitual de la cosa, ¿no?,
digamos, surge un vicio por una causa anterior, porque tiene un defecto anterior a la adquisición, yo tengo que responder, ¿verdad? Ahora, si yo te garantizo que vos, dándole un uso no habitual a la cosa, no vas a sufrir ningún desperfecto, yo te estoy aumentando mi garantía por vicios redditorios. Yo estoy haciendo vicios de los cuales no existían. Yo te digo, mirá, vos corré tranquila una carrera y ponelo a fondo el auto que no vas a tener ningún problema. Y si vos te surge un desperfecto, entonces yo te hice vicios de lo que no era un vicio. ¿Está? ¿Por qué? Porque cuando uno usa una cosa y nota un desperfecto, uno tiene que darle el uso normal y habitual a la cosa. Porque si uno le da un vicio distinto, si uno le da un uso distinto, por ejemplo, si yo digo, les vendo un caballo, ¿no? Un caballo para andar a caballo. Entonces, yo respondo por el vicio del caballo, por ejemplo, que tenga alguna enfermedad, etcétera, etcétera. Y ustedes lo usan tipo mula y le ponen, no sé, un edificio encima y el caballo se aplasta y se muere, no me pueden reclamar de que yo les vendí algo con un vicio. No, che, el caballo tenía un vicio. No, no es desde el vicio. Sí, el caballo se murió, pero no por un vicio reditorio, sino por la mala utilización tuya. ¿Se entiende? Si yo les vendo a ustedes, no sé, un departamento, y ustedes ponen un boliche bailable dentro del departamento, ¿no? Y estallan los vidrios, no fue un problema de construcción, fue un problema de utilización de la cosa. Entonces, acá está la característica, y acá vamos justamente al meollo de la cuestión, que es el artículo 1053, el inciso B, como tal cual es la adicción, que es que claramente el vicio debe ser de causa anterior o contemporánea al momento de la adquisición. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le vendo, por ejemplo, una casa y ustedes van a prender el calefactor y el calefactor no anda, obviamente el vicio ya estaba. Si en cambio yo les vendo una casa y ustedes el calefactor, ustedes no la usan por 3 años y el calefactor no enciende y ustedes le dicen al gasista, che, ¿por qué no enciende? Y porque hace 3 años que no lo prendés. No me pueden decir, che, Eduardo, me vendiste una cosa con el calefactor que no andaba. No, el calefactor no andaba. El vicio es posterior. ¿Se entiende? Si yo les vendo un auto y el auto anda perfectamente, y ya le digo, Leopoldo lo saca a la ruta y lo pone a 250 km por hora y el auto se funde, no me pueden decir que yo le vendí un auto con un motor fundido, sino de decir, vos fundiste un auto que yo te vendí bien. ¿Se entiende? Bueno, escuchen, uno responde por los vicios por causa anterior o contemporánea al momento de la adquisición. Yo quiero, a ver, alguien que no haya hablado hoy, Natalia Pastori. Natalia, ¿estás? Sí, buenas noches. Bueno, buenas noches. Decime, no te conozco a vos, decime, escuchá bien la pregunta, ¿eh? Ok. ¿En qué caso, en qué único caso, el transmitente responde por vicios que sean posteriores al momento de la adquisición? ¿En qué, te voy a hacer más fácil, ¿en qué contrato, en qué único contrato el transmitente responde por vicios aún cuando su origen sea posterior al momento de la adquisición? ¿En el de locación? ¿Por qué? Porque tiene que mantener las condiciones para que el locador viva, para que el locador, porque es, claro, porque es parte de su prestación mantener la cosa, más allá de entregarla como primer... ¿Habías cursado esta materia? No. ¿Lo sacaste en serio? Sí. ¿Fue una deducción? Perfecto, está perfecto. La verdad que me asombraste, muy bien. Muy bien. Fíjense lo que es deducir. Pensar y analizar. ¿En qué contrato será? Dijo Natalia, en el contrato de locación. ¿Por qué? Porque, te lo digo técnicamente ahora, Natalia,
Porque el locador lo que garantiza es el uso y goce de la cosa durante todo el periodo contractual. Con lo cual, si existe un vicio en una cosa que el locatario no puede usar y gozar, yo se lo voy a poder reclamar, aun cuando el origen del vicio sea posterior al contrato. ¿Se entiende? Técnicamente, Natalia, es lo que vos dijiste, pero... ¿sí? Perfecto. Y yo digo, muchas veces pongo ejemplos tontos, pero para que ustedes entiendan, porque muchos de ustedes son locatarios, o algunos son locadores, ¿cuál es el vicio oculto? ¿Qué se considera vicio oculto, digamos, o vicio redebitorio? Hay una pequeña diferencia entre lo que es aquellas cosas que son de mero mantenimiento y con lo cual se desgastan con el uso y que son, digamos, de poco valor, que las paga el locatario generalmente. Por ejemplo, yo pongo como ejemplo en un calefón, si a mí se me rompe un botón, ¿no? Yo voy, cambio el botón, es una cosa de mero mantenimiento, no se lo puedo reclamar al locador. En cambio, si se rompe la serpentina, ¿no?, del calefón, eso es un vicio de tal magnitud que yo se lo puedo reclamar al locador. ¿Se entiende? Entonces, la serpentina se rompe después de que yo la estoy usando un año, y sin embargo yo se lo puedo reclamar. El vicio es posterior. Profesor. Pero vamos al 1053, inciso primero, que es un artículo que causa problemas, que dice que no son vicios rededitorios aquellos en los cuales el adquirente, mediante una adecuada revisión de la cosa, ¿no?, pudo haber observado. O sea, que si el adquirente hubiese hecho una adecuada revisión de la cosa, realmente se hubiese dado cuenta de que existía ese vicio, con lo cual no va a poder reclamar, en este caso, por vicios ocultos o vicios rededitorios. Yo siempre, desde que algunos de ustedes capaz que cruzaron teoría del derecho conmigo, y nosotros siempre hablamos de la vaguedad y ambigüedad. Una de los problemas semánticos que existe es la vaguedad, que no sabemos que hay una cualidad, pero no sabemos cuál es la cantidad. ¿La cualidad cuál es? La cualidad es la revisión de la cosa, ¿no? La cantidad es la adecuada, dice adecuada revisión. Entonces, la cuantificación sería cuánto debe ser adecuada, ¿no? O sea, ¿qué es adecuada revisión? ¿Cómo tengo que hacer la revisión para que, digamos, encuadrar en la ley para que sepa que es adecuada? A raíz de esto, el trabajo práctico es el siguiente. Dora ya lo sabe, lo ha hecho seguramente en la cruzada pasada, pero yo se lo voy a cambiar ahora un poco, para que no sea lo mismo. Yo, como Dora sabe, soy abogado de un amigo mío que tiene una agencia de autos, ¿no?, el cual vende autos usados. Que no es gitano, ¿eh? No es gitano, pero vende autos usados. Entonces, mi amigo me dice, che, Eduardo, vos sabés que cuando cambió el Código Civil y Comercial, y yo empecé después de estar en el Poder Judicial, volví a ejercer la profesión, me dice, che, haceme una cláusula para que yo, digamos, no tenga problemas, porque yo hago una cláusula de limitación, digamos, más que limitación, dice que él no responde ni por evicción ni por vicios ocultos o rededitorios. Como él es profesional, digamos, esta cláusula no valdría. ¿Estamos de acuerdo? Si es profesional, se considera no escrita. Ahora, ¿cómo ustedes hagan una cláusula, ¿no?, que dice el vendedor no responde por vicios ocultos de la cosa, que haga mención a la adecuada revisión de la cosa y que permita que mi amigo y cliente ocasional no responda? ¿Se entendió? Carolina, ¿Lo ¿no puedo entendiste? repetir de nuevo, por favor? Bueno. No sé. Ustedes los van a ver a ustedes un vendedor de autos y le dicen, doctor, yo por ser profesional, dice, yo tengo que responder igual por vicios ocultos, por más que haga por más que incorpore el contrato una cláusula donde diga que yo no respondo. ¿Está?
Juliana, estás medio perdida hoy, ¿no? O Sin sea, me parar, viene ¿no? a ver y me pide Increíble. que yo... Me viene... Increíble, Perdón. perdidamente. Perdida, Sí, sí, te veo que estás totalmente volando. Estás en la luna, en la quinta luna. Sí. Decime, ¿A qué Natalia. es lo que tiene que hacer mención? Natalia, ¿qué me decías? O sea, o sea, viene a ver al abogado para que Sí, o sea, para que le haga una cláusula donde sí. diga que no tiene que responder por vicios ocultos, aunque él fuera profesional y debía revisar bien la cosa. No. Él no debe revisar bien la cosa. El adquirente debe revisar bien la cosa. El adquirente es profesional. No. Profe. Vos sos abogada del vendedor de autos, que es el profesional. Profe. Tiene una agencia de autos. Espera, Alessandro, dame Ok. un segundo. Dame un segundo. El profesional, cuando hay alguien que vende autos usados, ¿quién es el profesional? Sí. ¿El que los vende o el que ocasionalmente va a comprar un auto? El que los vende. Depende, pueden ser los dos, o el que lo vende seguro. El que lo vende seguro, Debería. muy bien. El que, Sí. no, es seguro, no, seguro que es profesional. Si vos tenés una agencia de autos, vos sos profesional. Está, Ok. por más que no sepas nada de autos, sos profesional, porque te dedicas a eso. Muy Ok. bien. Si ese profesional incorpora una cláusula donde diga no respondo por vicios, yo te lo aseguro que va a responder. Ok. Yo te lo aseguro. Doctor, Va a pero responder. usted lo dijo hoy. ¿Cómo? Usted lo explicó justamente. Pero a menos de o que el estoy comprador errada. sea profesional. Claro, si es profesional, la otra parte. No, pero el otro no es profesional. Es un hombre Ah, ya común y dijo que corriente. no. Ah, bueno. ¿Puedo aportar una idea al práctico? No, porque si es una idea que vos aportás para que sirva para todos, no. Yo quiero que cada uno lo piense. No. Esto es Disculpe, sencillo. Algo Sí. tengo en mente. Camila, Usted sí, ¿no? la primera vez que dio el trabajo práctico dijo que teníamos que hacer mención a qué cosa. Dijo que tenía un amigo, un cliente que vendía autos, que Sí. teníamos que crear una cláusula para que no responda por vicios ocultos y que además haga mención a la, y me quedé ahí, no lo llegué a escuchar. Bueno, Deber de el tema revisar. es así, Camila. Vos, para poder hacerlo zafar a tu cliente, necesariamente, pensá, si la otra parte no es profesional, digamos, es un hombre común y corriente de la calle, vas a tener que utilizar adecuadamente, dicho a propósito esta palabra, el artículo 1053 y cuantificarme la adecuada revisión que hizo el comprador. ¿Cómo más es la cláusula? ¿Qué diría la cláusula? ¿Se entiende? Lo que me tienen que hacer es una cláusula del contrato donde a mí me garantice, ¿no? Yo que soy el agenciero, que si llega a haber un vicio, por esa cláusula, yo no voy a responder. ¿Está? Profe, una pregunta. Pero pará, claro. ¿Por qué no respondo? No respondo porque, digamos, yo con eso o pruebo que, digamos, que me eximire la responsabilidad o que el vicio es posterior. ¿Está? Porque vos fíjate que no te olvides que el transmitente no responde por vicios posteriores, ¿no? Claro. Sí, Lautaro. Para que quede claro, si el que vende es profesional, en la realidad sí se haría cargo, ¿o no? Si el que vende es profesional, debe hacerse Sí. cargo, salvo que vos seas un buen abogado y le hagas una cláusula como la gente de exhibición de responsabilidad, ¿no? Que contemple lo que dice el artículo 1053 del Código Civil. Porque el artículo 1053 del Código Civil Comercial te dice que no son vicios aquellos en los cuales el adquirente hizo una adecuada revisión de la cosa. Yo quiero que ustedes me la hagan, la cláusula, ¿no? Y me digan, mira, con esta cláusula le doy, no al 100% de seguridad, pero le doy un 80% de seguridad de que no va a poder ser demandado. ¿Cuándo ¿Está? lo presentamos, profe? Lo tienen que tener hecho para el lunes. Los que rinden o sea, me lo mandan. Al momento del examen, digamos. No, me lo mandan antes del lunes. Se cortó. Pero a los que dan conmigo lo tienen que tener a mano.
¿Se entiende? ¿Quiénes son los que dan con usted, profesor? Yo me enganché tarde. Y después lo vamos a dividir para que ustedes no sepan de está bien. antemano quién rinde con quién. Está bien. ¿Está? ¿Puedo hacer una consulta sobre los vicios ocultos? ¿Hay Sí. vicio oculto, por ejemplo? Yo entiendo que sí, que lo hay. Por ejemplo, compro un departamento en una propiedad horizontal y con el tiempo me doy cuenta que viene Camusi y saca todos los medidores de gas y me dice, no, mira, lo sacamos porque la instalación de gas no se... Ya, no me diga más nada. Ya está, ya te entendí. Sí. Sí. Hay vicio oculto porque la conexión de gas no estaba de acuerdo a lo que exigía, digamos, la empresa de gas. Ahora, te voy a decir una cosa. Si en ese momento que se construyó de acuerdo a las exigencias y te lo vendieron de acuerdo a las exigencias y después cambió la regulación, vos no podés reclamar. ¿Me seguís? Pero si cambia la regulación y el anterior propietario hizo caso omiso, no le dijo, no, esto es muy costoso, la dejo, que lo arregle el que venga. No, responde. Yo lo que te estoy diciendo es, a vos te lo vende mediante una regulación y cuando vos lo compraste, al mes cambia la regulación. Si al mes cambia, y bueno, es algo nuevo. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, él te lo vendió bien. Ahora, por eso, fíjate que pasa que cuando sabían que, por ejemplo, iban a hacer una revisión en un edificio e iba a salir una fortuna, vendían el departamento. Entonces vendían el departamento y para que se haga cargo el adquirente, pero vos le podías reclamar porque el vicio ya estaba. ¿Está? Claro. Y esto nos lleva a una cuestión práctica. ¿Cuáles son los plazos que existen para que uno pueda reclamar por vicios? Primero, cuando surge el vicio, uno tiene 60 días para darle aviso al transmitente. Dentro de los 60 días del surgimiento del vicio, uno tiene que decirle al transmitente que surgió el vicio. Y después, el plazo de caducidad, esto quiere decir, ¿cuándo debe producirse el vicio? En los inmuebles dentro de 3 años de haberlo adquirido, y en los bienes muebles dentro de los 6 meses de haberlo adquirido o de comenzar a utilizarlo. Y esto es muy importante, porque no tiene que ver tanto la adquisición, sino cuando uno comienza a utilizarlo. Si yo, por ejemplo, compro un televisor y ese televisor me lo instalan a los 3 meses y yo comienzo a utilizarlo a los 3 meses, los 6 meses no se comienzan a contar a partir de la adquisición, sino a partir de que yo lo empecé a utilizar. O sea que yo, desde la adquisición, voy a tener 9 meses, porque lo comencé a utilizar a los 3 meses. Entonces, desde esos 3 meses se empiezan a contar los 6 meses. Está bien. Ahí se cortó otra vez. Son 2 plazos distintos. La caducidad significa que en las cosas muebles el daño deba hacerse ostensible en los primeros 6 meses y en los inmuebles en los primeros 3 años. El plazo de prescripción es, a partir de que el vicio se hace ostensible dentro de ese plazo, tenemos 1 año para iniciar la acción. O sea, si yo adquirí hoy, 19 de abril del 2021, un bien inmueble, por ejemplo, ¿no? Y el mismo día descubrí que tiene un vicio redebitorio, yo voy a poder iniciar la acción hasta el 18 de abril del 2024. ¿Está? ¿Es así? Claro. No, no es así. ¿No? No. No. 1 año tenés. No había escuchado. Sí, bueno, pero ¿por qué me dicen que sí? Sí, porque lo dijiste. No. Es el plazo. Si yo lo descubro hoy, yo tengo 1 año para ejercer la acción, porque el plazo de prescripción es de 1 año. No están atentos. Una cosa es el plazo de caducidad, que es dentro de 3 años, o sea que el daño, si no se hace ostensible el 18 de julio del 2024, ya el transmitente no va a responder. Y otra cosa es el plazo de prescripción, con lo cual, si el vicio se hace ostensible
el 18 de abril del 2024, yo, Consuelo, ¿cuándo puedo iniciar la acción? Yo una cosa la adquirí hoy y el vicio se hizo ostensible el 18 de abril de 2024. ¿Qué plazo tengo para iniciar la acción por vicios? No, ya no, tenés 3 años. No. No, El mismo 18 día. de abril del No, 2025. a partir de ahí tengo un año. Por eso El no tiene 18 que de abril. confundir plazo de caducidad con plazo de prescripción. El vicio puede aparecer dentro de los 3 años. A partir de que aparece el vicio, yo tengo un año para ejercer la acción. Luego de los O 4 sea, no. Mariano. Superando los 3 años, vos ya no podés iniciar la acción. Porque ya es un caso caduca de el. caducidad. Claro. Ya caducó tu derecho. No prescribió tu derecho, sino que caducó tu derecho. Entonces, si yo les digo, una pregunta tonta, por favor, si yo les digo, a ver, Juliana, Emparato, despertate, contestame esto, despertate, escuchá, vos comprás una cosa inmueble hoy, ¿cuál es el último día, en la hipótesis, ¿no? ¿Cuál es el último día que vos tendrías para iniciar una acción? El último día posible para iniciar una acción. El año que viene, dentro de un año. No. Bueno, está dormida. ¿Quién me lo responde? Durante 3 años. Yo. 4 años. Sería el 18 de abril de 2025. ¿Quién me está diciendo esto? Yo, Marina. Marina, sí. Bueno, creo que es correcto. Creo que es correctísimo. Hipotéticamente, vos podés descubrirlo. Porque tengo 3 años, tengo 3 años para descubrir el vicio, lo puedo descubrir el 18 de abril de 2024 y de ahí tengo un año para presentar la acción. Perfecto. Muy bien, Marina. Claro, en la hipótesis, puede ser que vos lo descubras el último día, antes que caduque. O sea, el 18 de abril del 2024. Notificás inmediatamente, y decís, miren, apareció un vicio y a partir de ahí tenés un año para ejercer la acción. Ahora sí lo comprendí. Gracias, Marina. O sea, Marina, está diciendo que vos sos una excelente docente, que yo soy un desastre. No, vos me dijiste que me estaba durmiendo. No, es que estás dormida desde el principio de clase. No, estoy así, es lunes. No, bueno. No te olvides que el parcial es el lunes que viene también, Sí, lo tengo clarito. Por ejemplo, Imparato tiene que específicamente, dé con quien dé, va a haber una pregunta sobre vicios reditorios, por ejemplo, para demostrar que no estaba dormida. Claramente. Bueno, chicos, me tienen que mandar eso, y el lunes que viene, aquellos que estén preparados y que no estén dormidos, preséntense, que en poco tiempo se van a saber si están aprobados o no están aprobados. Profe, no crean que yo, por ejemplo, si le tomo a Natalia, ¿no? Natalia tiene un puntazo. Valentina razonó bien, con lo cual Camila, por ejemplo, la tengo como una excelente alumna. Ignacio me da buenos trabajos, pero participa poco en clase. Bueno, Juliana se duerme. Laura participa, Lautaro participa. Yo los tengo identificados a todos. Leopoldo empezó bien y ahora se tiró chanta. Los tengo identificados a todos. Claudio, que estaba al lado mío, generalmente nos suma, ahora está abajo y menos participativo. Así que los que, Mariano, si me siguen el código, los tengo identificados a todos, así que cuando los que rinden conmigo va a ser rapidísimo. Los que los veo trabajar, una pregunta, 2 preguntas, ¿la saben bien? Chao, adelante. ¿Ok? Chicos, el lunes que viene, yo les voy a dar después y la contraseña del Zoom de Rodrigo y del Zoom mío. Seguramente Miguel Juárez va a estar con el Zoom, tomando el Zoom con este número y la contraseña, casi con seguridad.
quiénes van a rendir con quién, no lo van a saber hasta el último momento. Así no dicen, yo rindo con Cataldo, voy a preparar los temas de Cataldo, yo rindo con Gambini, voy a preparar los temas de Gambini, yo rindo con Juárez, voy a preparar los temas de Juárez. Porque todos preguntamos todos los temas, pero obviamente, ¿no? Uno, si no saben el tema que dio uno, yo, lógicamente, los que rindan conmigo, dudoso, a ver, ¿cuáles son las teorías sobre las fuentes de interpretación? El que no la sabe, no estuvo en clase, sonó, chao. ¿Listo? ¿Qué pasa con el artículo 1053? Por ejemplo, lógicamente, ¿no? Así que los que rinden conmigo, tengan presente lo que yo di en clase. ¿Está? Bueno, chicos, piacere para todos, Gracias. que finalicen bien la semana, y para Juliana que empiece bien la semana, porque no empezó todavía. Bueno, perdón. Chao, hasta luego. Chao.